me pasó eso. Ayer yo no sé qué fue lo que pasó, porque por mí yo lo puse, yo hasta donde entiendo nunca le di para acá, pero en fin. Bueno, tienen que tener un cuidadito con rectus sheath de hematoma. ¿Por qué? Porque fácilmente se confunde con una hernia. Porque eso es lo que usted ve, un bultico ahí, un bultico. Entonces, la pregunta es, bueno, ya sabemos que rectus sheath de hematoma es una colección, el nombre lo dice, ¿verdad? Un hematoma eh, que está incrustado en las hojas, en las valvas, en la cobertura de los rectus abdominis. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre rectus sheath hematoma versus hernia? Que sería en tal caso hernia si está alrededor del umbilico umbilical o hernia inguinal directa. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Primero, en rectus sheath hematoma van a tener dos cosas. Dos cosas en la historia y una en el hallazgo físico. Primero, toda persona que esté en anticoagulación y sufra, oigan bien, algún trauma abdominal y después desarrolle un bulging en la cavidad abdominal, perdón, no en la cavidad, en la superficie abdominal, abdomen anterior, piensen en rectus sheath hematoma. Personas que estén recibiendo warfarina, cualquier tipo de anticoagulación y reciban algún tipo de trauma abdominal y desarrollen una masa, un bulge posterior a eso, piense en rectus sheath hematoma. Tienen que tener en cuenta, miren, hay una vaina absurda aquí en esta, para mí que me parece absurdo, en el rectus sheath hematoma, y es que a veces el trauma es de bajo impacto. Y estamos hablando que cuando nos referimos a trauma de bajo impacto, una persona que estornuda muy fuerte puede desarrollar un rectus sheath hematoma, siempre y cuando esté bajo anticoagulación. Y estamos hablando de personas bien anticoaguladas, no es que se pasaron mientras no. Estamos hablando de algo normal, por si acaso. Entonces, ¿cuál es el hallazgo físico? Rectus sheath hematoma tiene una pequeña manera de diferenciarse con las hernias y es decirle al paciente que se acueste. Normalmente cuando usted tiene una hernia le dice a alguien que se acueste, si es una hernia, ¿verdad?, abdominal, sobre todo, pues las vísceras entran a cavidad por gravedad, disminuye el bulge, la masita. En rectus sheath hematoma, como es una colección de sangre dentro de elementos fibrosos, se queda la masa cuando se acuesta. No se reduce, sería la palabra. Segundo, cuando usted ausculta la masa en rectus sheath hematoma, usted o no escucha nada, y si llega a escuchar algo, si hay algún vaso roto o algo así, es si acaso como si fueran pulsaciones. En hernias, ya usted sabe lo que va a oír, tripa, bowel movements. Así es que usted diferencia uno de otro, por si acaso, para que no se dejen comer. Hernias. Uno de los grandes problemas con las hernias es que si se encarceran, se fue a pique ese pedazo. Se puede necrosar y adiós pedacito. Regularmente los procesos de herniación no suelen tener muchos síntomas. Regularmente malestar, la masa, que como le dije, cuando usted ausculta, suena la tripita ahí,
Es una masa que aumenta de tamaño con aumento de la presión intraabdominal, te empuja, hace fuerza, aumenta la masa, el tamaño de la masa. Eh, eh, no te voy a decir. Ah, cuando usted ve que una hernia, y otra característica que hay spells de pain, hay episodios dolorosos asociados a las hernias, intermitentes. Como mencioné, una de las complicaciones más temidas de las hernias es la incarceración, porque puede llevar a isquemia y posteriormente necrosis. Cada vez que usted ve a alguien con dolor abdominal, más curran jelly, fisis, tiene que pensar automáticamente en alguna porción infartada gastrointestinal. O en caso de un serén de hernia, encarcerado, ya hay necrosis. Uy, miren, esta hernia me tripean, pero esta imagen es una porquería. Eh, Diaphragmatic hernia. Oigan bien, hernia diafragmática. Esta imagen sí es una imagen. Eso es lo que ustedes van a ver en hernia diafragmática. Un niño, si es congénita, niño, dificultad respiratoria, sin una causa aparente. Usted tira una radiografía y lo que encuentra es esto. Ojo, obviamente también en el examen físico usted va a encontrar cosas. Primero, cuando usted oiga el pecho, lo que vaya es tripa. Cuando usted percuta, en vez de escuchar se va a tener una mezcla de timpanismo y matidez. Usted tira su radiografía y lo que se encuentren con esto. Un reguero de vísceras, tripas, en la cavidad torácica, después que están desplazando el pulmón. ¿Por qué se da esto? Agenesia del músculo diafragma o algún defecto, no necesariamente tiene que ser agenesia, o algún defecto del músculo en el lado izquierdo. Las hernias diafragmáticas son más comunes en el lado izquierdo, porque en el lado derecho usted tiene el hígado ahí, que no permite el ascenso de las vísceras. Y el hígado está fijo por diversos ligamentos, no solamente por el diafragma. ¿Qué cuidado tienen que tener? Puede ser, como mencioné, congénito o puede ser traumático, según dar algún trauma. En el caso de los traumas, piensen en colisiones de vehículos de alta velocidad. Sí. Esto yo lo tengo aquí. Ups, sí. Miren, las hernias hiatales se dividen en dos grupos grandes. Bueno, lo primero que tenemos que ubicarnos en la unión entre esófago, estómago. Aquí nosotros tenemos el llamado cardias. Las hernias que se desarrollan alrededor de esta área son llamadas hernias hiatales. Existen dos tipos. Están la sliding, que es esta de acá, donde hay una protrusión de
del tejido gástrico hacia arriba. Se llaman sliding, por eso, porque constantemente puede subir o bajar este segmento. Hay laxitud de este segmento. Y son las más comunes. Luego tenemos las paraesofágicas. Como su nombre dice, ocurren al lado del esófago. Lo más importante es que sepan que esta es la más común, que se asocia a gastroesophageal reflux disease. Regularmente las hernias, sobre todo hiatales, a esta generalmente se le hace abordaje quirúrgico por el riesgo de encarceración. A estas regularmente se trata de manejar medicamentos. Si no funciona, cirugía, lo que le llaman funduplicación. Buenísimo. Ahora sí. Como mencionaba, la distinción entre hernias inguinales directa y directa es bien importante. Como ven acá, la diferencia entre uno y otro es por dónde salen. Oh, se me iba a olvidar decirle algo. Es por dónde sale el contenido. Recuerden que habíamos visto el canal inguinal y teníamos un anillo interno y un anillo externo. Cuando las vísceras entran por el anillo inguinal interno, a eso es lo que se le llama hernia inguinal indirecta. Directa, cuando las vísceras no están en el canal inguinal, sino que sencillamente salen de la cavidad abdominal por el anillo inguinal externo. Recuerden que por aquí tenemos los vasos epigástricos inferiores, mediales a epigástricos, directa, lateral a los vasos epigástricos inferiores, indirecta. Cada vez que usted vea, por si acaso, al ojo por ciento, no es una buena manera de diferenciar. Tiene que hacer maniobra, tiene que palpar, buscar los vasos epigástricos inferiores. Es importante que sepan de cada uno la causa. Es muy frecuente que le pongan preguntas de hernias y lo que le pregunten es, ¿cuál es la causa? Causas, 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 causas. Regularmente las indirectas son congénitas, regularmente las directas son adquiridas. Weakening de la fascia, failure del cierre del proceso vaginal. El proceso vaginal es una estructura que sella el anillo inguinal indirecto, el anillo inguinal el anillo inguinal interno. Que es importante que sepan que cuando este anillo no está cerrado, pues aparte de permitir el paso de vísceras, posteriormente hernia, pueden causar lo siguiente, un leaking de líquido peritoneal que puede llegar al testículo. Y eso es lo que se denomina hidrocele. Hidrocele es simplemente colección de líquido en testículo. Hidrocele regularmente es un versus importante de cáncer testicular y de varicocele. ¿Cómo usted determina de manera rápida de qué podría tratarse? El test de transiluminación.
El test de transiluminación, como ustedes ven, se trata de tomar el escroto en un sitio oscuro, poner una luz detrás del escroto. Se transilumina como esto, hidrocele. Lo que significa eso es que lo que hay un reguero de líquido ahí. Hay una hernia concomitante. Piense en failure del cierre del proceso vaginal. Ahora, no hay hernia y aparece esto, igual considéralo. Quizás el defecto es lo suficientemente pequeño para que no pase una víscera, pero sí líquido. Si usted hace esto y lo que ve es material opaco, una masa opaca, piensa en cáncer. Si lo que ve son muchas tuberculosidades, piensa en varicocele. Mm, no creo que voy a encontrar el de que transillumination test. Ah, lol, interesante. Pero en fin, recuerden con varicocele lo que van a sentir es el vago worms. El varicocele es importante get rid of it, porque si no aumenta el riesgo de desarrollo de infertilidad. Infertilidad sobre todo. Algo que se me había olvidado mencionar, aunque eso está más adelante, pero para que sepan, ya que estamos hablando de maniobras que tienen que ver con acostarse. Ya nosotros mencionamos que el lado izquierdo, el testículo izquierdo, está predispuesto por la situación anatómica del drenaje venoso a desarrollar varicoceles. ¿Qué pasa? Los varicoceles se dividen en primarios y secundarios. Primarios, cuando hay algún problema con el drenaje venoso directo. Secundarios, cuando hay algún tipo de masa o agente externo comprimiendo las venas gonadales y ocasionando varicoceles. ¿Cómo usted diferencia entre uno y otro? Muy fácil, acotándose. Las personas que tienen varicoceles primarios, cuando se acuestan, este, mira, habíamos dicho que este trayecto era más largo, más vertical. Si el problema es con esta vena y usted le dice que se acueste, se hace más fácil el drenaje y el varicocele desaparece. Eso es primario. Si por aquí hay alguna masa, una masa renal, masa peritoneal, lo que sea que pueda comprimir esta vena, si usted le dice que se acueste, el varicocele no desaparece, porque eso es importante. Un varicocele que a la persona acostarse no desaparece es una indicación para hacer imágenes, ultrasound, CT, buscar una masa por ahí. Es importante. Preguntas, dudas. Muchas cosas. Tumor hernia, le mencioné, más común en mujeres. Y fíjense, esto, miren, esto que ustedes están viendo aquí es esto acá, es esto de aquí. Normalmente ustedes tienen que el ligamento inguinal pasa por aquí así. Cada vez que ustedes vean una hernia por encima del ligamento inguinal o justo por debajo del ligamento inguinal, piensen en hernias abdominales.
Si la hernia pasa muy por debajo y por dentro del ligamento inguinal, piense en femoral hernia. El sexo, como mencioné, también ayuda. Mujer, hernia por ahí, piense de una vez en femoral, porque las mujeres no tienen canal inguinal, no tienen testículos para abajo. Los ovarios se quedan en cavidad pélvica. Okay, denme un momentito. Tengo la garganta topera. Ok, ahora sí. Mm, mm. No hay dudas, no preguntas. Mm, mm, mm. Mm, ah, miren, todo esto que está aquí. Ah, míralo ahí. Esto fue lo que le hablé. ¿Fue con ustedes que yo hablé? Sí. Complejo migratorio, motores. Eh, esto, yo estoy seguro de que se los dije, pero por si acaso, tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Es uno de los momentos donde no se usan antibióticos para. mm, donde se utilizan antibióticos sin haber infección.
y tienen que estar bien, tienen que tener mucho cuidado con eso. Pues yo les dije, una de las complicaciones de diabetes es gastroparesis, y el tratamiento es eritromicin. Se pueden dar otros fármacos, metoclopramida, que son procinéticos, pero también esto. Realmente todo lo que está aquí nosotros lo vamos viendo a medida que avancemos. Lo más que me gustaría expresarles es que tengan mucho cuidado con las funciones en general, que tienen que saber bien en cuáles células se produce. No llevarse de que, gastrina, somatostatina, yo me acuerdo de la delta del páncreas, o sea, sí. Mira, secretina, esa. Se va a encontrar con problemas como esto. Es importante que sepan cuándo son secretadas y qué es lo que hace cada una. Por lo menos de manera general. Esto es. Chévere. Nada, a medida que nosotros avancemos vamos viendo todo esto naturalmente. Grelina ya la vimos. Hablando de grelina. ¿Cuáles son las características de Prader-Willi? ¿Cómo nosotros identificamos a alguien que puede tener Prader-Willi? O sea, estamos hablando de signos, síntomas, presentación. Obesidad, ¿Qué más? intellectual disability, ¿Cómo? intellectual disability. Ok, ¿qué más? Mm, Tarán. Almond shape eyes, ojos en almendra, hyperphagia, que es lo que lleva a obesity, y hipogonadismo, hipotonia también, si se quieren ir por ahí, seizures también. Los seizures no son tan comunes, pero son parte del cuadro. Okay. Mm, mm, Oh, bueno, miren. Aquí sí tienen que ser un poco más estrictas con gástrico. Por esto, diferentes tipos de células secretan diferentes productos de secreción gástrica. Es bien importante dos cosas aquí. La ubicación teórica que tienen en relación a las criptas gástricas, a los folds gástricos. En plan, mira, los parietales están a la mitad, los chief están al fondo. Chief, pepsina. Parietal, intrinsic factor, gastric acid. Le van a hacer estas preguntas estúpidas. Donde le van a poner un slide, no le van a poner nunca una imagen de esta, claro, sino que le van a poner un slide y le van a poner a la mitad A, al fondo B. Le van a poner algún producto de secreción y a preguntar que dónde están esas células. Como mencioné anteriormente, es importante que sepan dónde están las células, si tienen una distribución específica, qué hacen, función general y regulación. Las que tienen alguna patología asociada, ya ustedes saben que tienen un valor agregado.
eran lo que eran las glándulas de Brunner. Era eso, y con qué se comía. Recuerden que las glándulas de Brunner eran glándulas submucosas en el duodeno. Es el único sitio donde hay glándulas submucosas. Miren. Esta imagen me parece interesante para hacer flashcard porque tiene algunas hormonas y cuáles son las hormonas secretas. ¿Qué es lo que me interesa que vean acá? Miren. G, gastrina. Esto de ECL cells son, considérenlo, células enterocromátinas. Son un conjunto de células miren, los enterocromatin, o en este caso los enterocromatin-like cells, son un conjunto de células que tienen derivación de cresta neural. O sea, son células que vienen del tejido embrionario del sistema nervioso central y que se distribuyen por diferentes áreas, en este caso gastrointestinal. Es importante que sepan. La gastrina, como pueden ver acá, estimula la secreción de ácido clorhídrico, principalmente, por dos mecanismos, uno directo, uno indirecto. Gastrina indirectamente aumenta la secreción de histamina, que estimula la célula parietal a producir ácido gástrico. Esto es de especial interés porque vamos a ver algunas patologías donde hay altas cantidades de histamina asociadas y puede llevar a acidez gástrica, úlcera. Por ejemplo, un poquito más adelante vamos a hablar de algo llamado mastocitosis sistémicas. Mastocitos producen histamina. Y tú tienes mastocitosis, aumento de cantidad o función de mastocitos, pues por ende liberación de histamina también. Y vamos a ver que una de las características que vamos a ver es que se pueden desarrollar úlceras gástricas y que el pH gástrico está constantemente muy bajo. Claro, ya sabemos que histamina promueve este asunto. Por eso también podemos entender por qué, ¿cómo se llama esto? Ranitidina y compañía son receptores anti-H2, o sea, son fármacos que trabajan compitiendo con los H2, receptores de histamina. Por otra parte, hay algo llamado, que no está en el libro, intoxicación por escombroides. Hay algunos pescados, como el bacalao, que me parece que son ahumados que están, o los conservados, o lo que utilizan este tipo de método de conservación, sería la oración correcta. Y es que si posterior a la conservación, algunos de estos pescados no se cocinan de manera adecuada, pueden contener niveles sumamente elevados de histamina. Por ende, se desarrolla una especie de intoxicación alimentaria por histamina. Cada vez que usted vea a alguien que comió algún pescado que fue conservado
por uno de estos mecanismos y luego de que la persona lo consumió, desarrolló acidez, diarrea, piensa en intoxicación por escombroides. Es que yo no me acuerdo. Mi mente me dice, ellos tienen una enzima, histamine decarboxylase escombroide. Mírenlo ahí, esto es. Histidina de carboxilasa ya. Y lo convierte a histamina. Ahora me acordé. Yo ven acá. Eso. Yo sé que ellos tienen. Yo sé que era histi algo de carboxilasa. Eso mismo. Tienen histidina de carboxilasa que convierte la histidina en histamina. Hay otras cosas, pero como le dije, eso es lo principal. A ver, ya. Hey, ahora que vi esto, me acuerdo. Esto ya nosotros, ustedes necesitan algo de aquí. Esto ya lo vimos cuando hablamos de digestión y absorción de carbohidratos. Tengo una preguntita para ustedes. Oigan bien, miren. A, carbohidratos, carbohydrates. B, proteins. C, lipids. D, vamos a poner vitamins, liposolubles, vitamins. Oigan bien, si yo les digo a ustedes, mm, oigan bien, disruption del lining gastrointestinal interviene o hinderea el proceso de digestión de cuáles nutrimentos. Repito. La destrucción del lining gastrointestinal podría causar un hindering de la digestión de cuáles elementos. No sé, no. ¿Cómo que no? Es el coco. Usted sabe. ¿Qué tú dices, a ver? No, La pregunta, ¿por qué no saben? Porque no entienden la pregunta, porque no saben por dónde entrarle. ¿Cuál sería el problema con esta pregunta particular? Escribir. ¿Cuál de los siguientes nutrimentos se verían impareados? Bueno, se verían, se verían, ¿cuál de los siguientes nutrimentos? ¿Cómo sería en español? nutrientes. No, es lo que sigue. Verían su digestión hindered, bien dominicano, hindered, secundario a la destrucción del recubrimiento
gastrointestinal, o sea, duodenal. Lo más. Entonces, así escrito quizás sea más fácil. Entonces, ¿qué ustedes opinan? O más que la respuesta, ¿qué estrategia ustedes podrían considerar necesaria para responder la pregunta? O sea, lo que pregunto es como cuál es el proceso que ustedes hacen para analizar, pensar, responder este tipo de preguntas. Ok, la leíste, ya sabes lo que te preguntan, estás viendo las respuestas. ¿Cómo tú sabes que no sabes? Porque no se te ocurre nada. No se te prende el bombillo. Y si no se te prende el bombillo, entonces tienes un problema en la cara. ¿Cómo lo resuelves? En el momento, obvio, no es que te vaya a leer o a revisar. Porque tú no vas a encontrar esta respuesta en el libro. Tú vas a encontrar los fundamentos pero la respuesta no. Uno lo que tendría que buscar es en las partes del duodeno qué se va, o sea, qué Lo que pasa, nutrimentos. lo que pasa es que ya eso nosotros lo sabemos. Ya nosotros hablamos de eso. Porque cuando estábamos en bioquímica, lo único que nos falta hablar es absorción de proteínas. Y realmente no hay nada especial ahí, Ah, diferente a lo que hemos visto. Pero carbohidratos lo vimos en bioquímica, lípidos lo vimos en bioquímica, transporte, digestión, absorción de lípidos. So, pero que tú estás preguntando es en el recubrimiento duodenal, nada más. tú puedes ponerlo gastrointestinal enterito, como tú quieras. Porque O hay algunas vitaminas que se absorben, por ejemplo, algunas en el ayuno, otras en el duodeno. vitaminas liposolubles. Liposoluble, eso es para adelante. O sea, no hay necesariamente una distinción. Yo entiendo a lo que te refieres, pero eso es ácido fólico B2. Y aquí dice LS liposoluble. Y estamos hablando de destrucción de recubrimiento gastrointestinal duodenal, no de un segmento específico. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación esta pregunta? Esta pregunta puede estar de diferentes maneras. Lo primero es identificar qué me están preguntando. Problemas, ¿qué me daría problemas digerir si yo tengo destrucción del lining, oigan, lining de recubrimiento gastrointestinal? Leo la pregunta, no me la sé. Entonces, si no se me prende el bombillo, perdón, no pueden decir no me la sé, porque yo estoy casi seguro de que esto ustedes se la saben. El asunto es el enfoque. No se me prendió el bombillo. Bueno, ¿cómo analizo la pregunta? ¿Qué me están preguntando? Digestión. Entonces, ¿cómo yo abordo esto? Fácil. ¿Cómo yo digiero los carbohidratos? ¿Cuáles son los pasos de digestión de carbohidratos? ¿Dónde comienza y dónde termina la digestión? Hablen. ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos? En la boca, pero se me olvidó la enzima. Está bien, tialina o alfa-milasa. En gástrico, ¿qué pasa con carbohidratos? Nada, no pasa nada, no hay enzimas ahí para eso. Y luego en gastrointestinal, ¿qué es lo que pasa con los carbohidratos?
Tenemos la amilasa pancreática. ¿Y qué otro set de enzimas tenemos? Disacaridasas. ¿Se acuerdan de las disacaridasas? ¿Qué era lo que hacían las disacaridasas? Desdoblaban disacáridos. ¿Recuerdan cuando hablamos de intolerancia a la lactosa? De que era una deficiencia de lactasa, que es una disacaridasa, que desdoblaba la lactosa en galactosa y glucosa. Las proteínas, ¿cómo se digieren? Vimos ahora pepsina. En la boca no pasa nada. Estómago, pepsina. Ya en duodeno, las enzimas pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, elastasa, todas las proteasas resuelven con ellas. Los lípidos, ya nosotros vimos, boca, lipasa lingual en los niños, gástrico, lipasa gástrica, duodeno, secreciones pancreáticas, lipasa pancreática, vitamin soluble lipids se digieren de la misma manera que los lípidos y posteriormente se absorben. Entonces, repito la pregunta. ¿Cuáles de los siguientes nutrimentos verían su digestión hindered secundaria a la destrucción del recubrimiento gastrointestinal duodenal? ¿Ah? Carbohidratos. ¿Por qué? Mencionamos que uno de los pasos era la digestión por disacaridasas. ¿Dónde se encuentran las disacaridasas? Dijimos que se encontraban en la superficie gastrointestinal, que eran enzimas que estaban en las vellosidades. Si tú destruyes el lining gastrointestinal, ¿quién va a proveer esas enzimas? Lo mencionamos incluso como una complicación de Giardia, como una complicación de rotavirus, que no es raro que después de estas infecciones se desarrollen algunas intolerancias como lactosa. Entonces, la pregunta mía es, ¿entendieron? Cuando se encuentren con este tipo de preguntas que parecen difíciles, pero no, tienen que organizarse, tienen que preguntarse que cómo yo digiero los carbohidratos. Me están preguntando por digestión, ¿cómo digiero los carbohidratos? ¿Cómo digiero la proteína? ¿Cómo digiero los lípidos? ¿Cuál de estos entonces en su paso, en su proceso digestivo, tiene algo relacionado al lining gastrointestinal? Y van a encontrar la respuesta. Yo le dije, probablemente la parte de la información que necesitan para responder a esta pregunta ya son cosas que la han visto, son cosas que hemos discutido ya. Lo único que yo hice un rephrase. ¿Tienen alguna duda de esto? Tienen que tener otro cuidado con este tipo de preguntas, y es que, como le dije, esta respuesta usted no la va a encontrar en el libro. Usted va a encontrar información en el libro y posterior a eso tiene que hacer una abstracción. El otro cuidado que tienen que tener es que no me confundan digestión con absorción. Pueden preguntar por digestión o pueden preguntar por absorción. Son mecanismos diferentes, procesos diferentes. A propósito de que vimos esto. Pancreatic enzymes activation. Miren, las enzimas pancreáticas son un regalazo. Me encanta esta. Miren, otra enzima que está en el lining gastrointestinal
Es, contra, es la llamada enteroquímica. Ok. Miren, el tripsinógeno es un simógeno, o sea, una enzima inactiva. Cuando se secreta por el páncreas a gastrointestinal, duodeno, se convierte en tripsina a través de una enzima que se llama enteroquinasa, otra enzima. Tripsina, como ven, es quien activa todas las otras enzimas pancreáticas. Bien importante eso. Bien importante. Ya esto hablamos. Entonces, straightforward. Esto es importante. Miren, nosotros en un momentito vamos a comenzar a hablar de algunas enfermedades gastrointestinales. Y una de las primeras preguntas que usted se tiene que hacer cuando hay, por ejemplo, cuando alguien tiene diarrea recurrente, es establecer la patología que tiene es inflamatoria únicamente o es inflamatoria con un componente destructor. Eso es importante, por ejemplo, para tú poder diferenciar entre enfermedad celíaca de inflammatory bowel disease o irritable bowel disease. En enfermedad celíaca es bien común que se desarrolle atrofia gastrointestinal. Y conjunto con esa atrofia gastrointestinal, que se desarrolle anemia ferropénica, o sea, anemia por deficiencia de hierro. La razón de esto es, que el hierro se absorbe en duodeno. Por ende, si tenemos afectación del mismo, destrucción del mismo, atrofia del mismo, podemos desarrollar deficiencia de hierro. Habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de causa de deficiencia de B12, que como este se absorbía en un segmento particular, el segmento terminal del ileum, y la parte terminal del intestino delgado, pues recesiones, afectaciones de cualquier razón por ahí, podían llevar a una anemia megaloblástica. La deficiencia de hierro en personas que tienen diarrea recurrente intermitente es demasiado importante. Cada vez que vean anemia ferropénica, un BCM menor de 80 e historia de diarrea recurrente, piense de una vez en enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca. ¿Qué tienen que saber? Miren, nosotros podemos obtener hierro de dos maneras. Está hierro hemínico y el hierro hemínico. Ambos podemos absorberlos, pero el hierro asociado a hemo es más fácil de absorber. Este transportador que ustedes están viendo acá se llama DMT2, sobre todo este que absorbe el hierro de manera directa. Es un transportador de hemo, este es el DMT2. Transportador de metales divalentes. ¿Por qué es importante conocer el transportador de metales divalentes? Porque por este mismo transportador es donde se absorben, como dice su nombre, metales divalentes. Calcio, plomo. ¿Por qué es importante? Una de las recomendaciones cuando alguien está consumiendo hierro o consumiendo calcio es que tome los metales de manera separada. Si usted va a tomar hierro, no tome hierro con leche, porque se va a absorber la leche, o sea, el calcio de la leche, y el hierro va a salir con la pupú. No está haciendo nada.
lloviendo que está, ¿verdad? Tengo una ropa. También este principio puede servir como profilaxis, como cuidado, como prevención, por ejemplo. Las personas, intoxicación por plomo. ¿Quiénes están en riesgo por intoxicación por plomo? ¿Qué ocupaciones, qué personas, qué grupos? Yo creo O sea, los que hacen pintura y no, ya no, ninguna es ilegal que las pinturas tengan plomo. Las casas que son antes de 1978, esas sí están en riesgo. O sea, pintura asociada a casas viejas antes de 1978, cuando todavía se podía usar plomo, sí. Pero ahora mismo, no. Ahora, los que trabajan con baterías, sí. ¿Quién más? Los que trabajan en gasolineras. Personas que ustedes vean que se mudan a una casa vieja de antes de 1978 pueden pensar en intoxicación por plomo, sobre todo si hace mucho que no hacen una restauración. Personas que trabajan con baterías, battery factory o cualquier cosa de eso, o una planta de reciclaje de baterías. Personas que trabajan en una bomba de gasolina están en riesgo de intoxicación por plomo. ¿Cuáles eran las manifestaciones de una persona con intoxicación por plomo? Grita, Emily. ¿Cuándo tú sospechas intoxicación por plomo? No recuerdo. Anabel, ¿recuerdas? dolor abdominal, náuseas, creo, esta irritabilidad, porque tiene como cambio del behavior. La persona se pone irritable. Behavioral changes. Ajá. Ajá. Y vómito, creo. Dolor Náuseas, abdominal, behavioral irritabilidad. changes, anemia ferropénica. Así, anemia ferropénica. Lo otro era las líneas de Burton en la boca y también que aparecen en las radiografías, en las placas de crecimiento. Lo otro era lo otro. Si en caso de niños, mental retardation pueden causar. Y me falta una cosa, es... intoxicación por plomo, dolor abdominal. Convulsiones. Constipación. Ojo, todo lo que tú dijiste puede ser, pero ya eso es cuando tú te expones a altas concentraciones de plomo. La mayoría de las cosas que ahora mismo existen y que significan una exposición realista no te aumentan la plovemia para, por ejemplo, causarte issues. Ahora, ¿en qué circunstancia podría pasar? En una excepcional, un niño que esté por ahí, no sé, en una casa viejísima, que se traiga una vaina o un carrito, una cosita, pero tiene que ser ya algo, como le dije, muy viejo, o sea, son casos excepcionales. En el caso que yo vi en el U-Word, presentaba náusea y vómito y tenía behavior changes. Náusea, vómito. Y estaba en una casa de 1970 y pico. Esa era una de las cosas. Pero por lo principal era el behavior. Era lo más... Eso te iba a decir. Desde que te dicen behavioral changes, anemia ferropénica y te dan la casa vieja, ya. Náusea y vómito, sí puede ser, tú lo puedes acompañar del dolor abdominal, pero personalmente no me gusta ponerlo técnicamente en ninguna patología como descripción de ella, porque es algo demasiado específico. O sea, son cosas que te pueden dar hasta por un pique. Pero nuevamente, ya eso es algo personal. Yo nuevamente prefiero guiarme por los landmarks. No, es verdad que náusea y vómito te da todo. Sí.
y regularmente constipación también, que pasa bien desapercibido. Para general, cada vez que usted ve a alguien con constipación, cambios de behavior, como le dije, anemia ferropénica, piense en intoxicación por plomo. 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 Ñam, 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 ñam. Okay. Ahí está bien. Entonces, siguiendo. Miren, esto importante de aquí. Ferroportina. Ferroportina, bueno, espérense. Hierro se absorbe. Cuando el hierro está dentro de los enterocitos y por si acaso en cualquier tejido, por ejemplo macrófago, cuando arrasan ahí con eritrocitos senescentes, ustedes pueden encontrar dos pigmentos. Uno es ferritina y el otro es hemosiderina. La diferencia entre ferritina y hemosiderina es que hemosiderina regularmente es un pigmento ya no soluble. Donde está hemosiderina, eso se queda hasta que usted se muere. Es importante que sepan, ferritina es una especie de manera de almacenamiento de hierro, o con una proteína almacenadora de hierro. Los enterocitos absorben y almacenan el hierro y a través de un canal, de un transportador llamado ferroportina, es lo que permite el paso a circulación sistémica. Transferrina es quien transporta en sangre al hierro. Como ven acá, nosotros tenemos a alguien que ya conocemos. ¿Dónde vimos Epsilon? ¿Dónde fue que vimos eso? Proteínas de fase aguda. ¿Qué hormona se encargaba de fomentar la liberación de proteínas de fase aguda? Interleuquina 6, lo vimos en inmuno. Dijimos que el aumento de Epsilon secundario en procesos inflamatorios era lo que nos explicaba en la llamada anemia del chronic disease. Y anemia del chronic disease dijimos que era una anemia en la cual usted tenía que inyectar el hierro a sangre, porque si lo daba por boca, nunca llegaba. ¿Por qué no llegaba? Porque el Epsilon bloquea la ferroportina. Usted puede dar todo el hierro del mundo y se puede de hecho absorber, pero se queda en enterocito, no pasa. No hay ferroportina disponible porque el Epsilon está inhibiendo el canal. Por eso es que de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean que les hablan de un paciente con lupus, un paciente con reumatoide artritis, cualquier condición inflamatoria crónica, no se puede sorprender si al lado hay anemia. Son procesos inflamatorios crónicos. Inflamación, Epsilon. Epsilon no te permite la movilización adecuada de hierro. Por otra parte, esta ferroportina tiene otro interés para nosotros y es porque este asuntito de acá se encuentra mutado en hemochromatosis. La ferroportina es importante. Está ligada a dos patologías. Anemia de chronic disease y hemochromatosis. Ahí no está el problema. Aquí yo no creo que haya muchas cosas. Ustedes habíamos mencionado cuando hablamos de la clasificación histológica de los diferentes segmentos de intestino delgado, que donde sea que usted ve tejido linfoide de manera directa, clara, que es bien prominente,
piense de una vez en ilion, duodeno, Brunner, ilio, Peyer's patches, duodeno y yeyuno, por lo que no tiene ninguno de los dos. Claro, usted puede irse a la mucosa que tiene las criptas y demás, pero también es más fácil hacer. Miren, qué importante de bio. Bio es importante por varias cosas. No solamente por lo que se elimina por ahí, sino la relación con otras patologías y más importante, interacciones farmacológicas. Ustedes están viendo eso que está ahí. Colesterol 7-alfa hidroxilasa. A veces, por si acaso, le llaman solamente 7-alfa hidroxilasa. No le mencionan el colesterol. Y eso es importante porque conocemos una 1-alfa hidroxilasa. ¿Dónde era que estaba eso? En el riñón. ¿En dónde? ¿En qué parte del riñón? Túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. ¿Y respondía a quién? ¿A qué hormona era que respondía? A la PTH. Ok. ¿Y qué era lo que hacía la enzima? Activaba vitamina D. ¿Y qué era lo que hacía la vitamina D? Absorción de calcio y fosfato a nivel gastrointestinal. Ok, a través del calvario. Entonces, como les dije, colesterol 7-alfa hidroxilasa, tienen que tener cuidado con 1-alfa hidroxilasa, porque son nombres que se parecen, como les dije, no siempre le ponen colesterol. Asuman que nunca lo van a poner. ¿Por qué es importante? Porque yo estoy hablando de este asunto. Miren, hay un fármaco que inhibe esta enzima. Los fibratos. Los fibratos son drogas que se utilizan en hiperlipidemia a expensa de triglicéridos. Los fibratos tienen dos interacciones farmacológicas de interés. La primera, inhiben la 7-alfa hidroxilasa. Si nosotros dejamos de sintetizar bilis, eso significa que los elementos que se eliminan a través de la bilis se concentran en vías biliares. Si se concentran, promueven la formación de stones. Entonces, fibratos tienen como efecto adverso formación de gallstones. Fibratos tienen otro efecto, no sé si llamarle adverso, porque ellos solos no, pero cuando usted combina fibratos con estatina, aumenta el riesgo de rhabdomiolisis asociado a estatinas. Importante eso. Oh, y esto. Importante. Hay una patología que se llama, yo creo que se lo había compartido una flashcard, creo, no recuerdo bien, que se llama bile acid diarrhea. Bile acid normalmente hay algo que se llama enterohepatic cycle. Ok, esto aplíquenlo. Mira, aquí me gusta más. No tenemos que imaginarnos nada. Miren, bile acid, gallbladder, vías biliares, segunda porción del duodeno, esfínter de Oddi, secreción del bile. Cuando llega sobre todo a exposición a enzimas, exposición
bacterias gastrointestinales, se digieren sus elementos, vuelven a ser absorbidos y llegan a hígado para volver a sintetizar bile acids y seguir. Eso le llaman ciclo enteropático. ¿Por qué es importante eso? En algunas patologías se interrumpe el ciclo enteropático de la bilis, significando que en vez de absorberse, se mantienen en el lumen gastrointestinal. ¿Cuál es el problema con eso? Ya sabemos que todo lo que se acumule en el sistema gastrointestinal aumenta la osmolaridad y promueve diarrea. Cada vez que usted ve a alguien con resección intestinal importante y después desarrolle diarrea y no tenga absolutamente más nada, piense en bile acid diarrhea. Si usted tiene alguna enfermedad como donde hay afectación del lining gastrointestinal que puede comprometer la reabsorción de bile acid y desarrollo una diarrea sin nada en stools, sin fiebre, sin contactos extraños, piensa en bile acid diarrhea. Es importante. Lo último. En enfermedad de Crohn vamos a ver muchas manifestaciones extraintestinales. Una de ellas es nefrolitiasis secundaria a Crohn. La causa de la nefrolitiasis es lo siguiente. Normalmente, aquí en gastrointestinal, nosotros tenemos calcio y ese calcio se une a los ácidos, algunos ácidos. Dentro de esos ácidos está el ácido oxálico, formando sales de oxalato de calcio. Las sales de oxalato de calcio son insolubles, por ende se van con heces. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene enfermedad de Crohn, usted desarrolla problemas para la absorción de ácidos grasos. Entonces, el calcio comienza a unirse a los ácidos grasos y el ácido oxálico queda libre. El ácido oxálico comienza entonces a absorberse a circulación sistémica y posteriormente es eliminado vía renal. Cuando ese ácido oxálico se encuentra con todo el calcio concentrado en el riñón, ya ustedes saben lo que pasa. Se forman las sales en el riñón y causan renal stones. Eso es algo bien particular y común en Crohn. Preguntan mucho por eso. El Rubin ya es un poco largo. Ay, mira qué chulo. Esto es muy divertido. Preguntas, dudas. Una pregunta. Esto de aquí que discutimos ahorita quedó claro. No todo, yo le he dicho que no todas las preguntas con las que ustedes se van a encontrar, sobre todo el día del examen, no son cosas que van a poder leer en el libro. No son cosas que usted lo va a buscar en internet y lo va a encontrar. Como le dije, que lo va a buscar en el libro y lo va a encontrar. Hay muchas preguntas que son de manejo de información. Si usted cada vez que encuentra una de estas preguntas se bloquea, se jodió. Se jodió. Y si usted se jode, sobre todo en el examen, se desmoraliza y se lo lleva el diablo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Como les dije, cada vez que usted se encuentre con este tipo de preguntas, ubique bien qué es lo que le están preguntando. Nuevamente, para que no responda digestión y le están preguntando por absorción o viceversa. Y segundo,
Analice las respuestas. Están hablando de digestión, pues comience a digerir toda esa vaina. Y mire a ver cuál de las digestiones está relacionado al lining, recubrimiento gastrointestinal. Y eso fue lo que hicimos, digerimos. El único que tenía algo que ver con la digestión per se, directamente. Y sacaridasas. Y nuevamente, hemos hablado de patologías. Tolerancia a lactosa. Que usted haya tenido dificultad para establecer la conexión de cosas que ya hemos visto, de cosas que quizás no se acordaba mucho, pero que nuevamente, difícilmente usted dice, mire, yo de verdad estaba como full en el aire, yo, mire, no sé, perdido. Entonces, por eso es que yo le estreso mucho y le digo, cuando estén haciendo preguntas, no le llenen la pregunta para adelante. Cada vez que usted responde algo, primero, cuando esté enfrentándose a la pregunta, léala, compréndala, digiérela. No se pongan a buscar tiempo ahora, de que coño, tengo que hacerlo en un minuto, olvídese de esa vaina. El tiempo ahora mismo no es su problema es aprender. El tiempo es lo último que uno aprende a manejar. Porque para tú hacer una vaina en tiempo récord, por así decirlo, o hacerlo, en este caso, preguntas de cierta complejidad en 1 minuto 30, tú tienes que estar seteado. Porque esto que nosotros hicimos así, esta discusión, eso es lo que usted hace en una pregunta, pero en 1 minuto 30, todo rápido. Como usted no tiene que dibujar ni hacer nada, pues, ¿verdad? El thinking process es bien acelerado. Y lo mismo, eso es un punto de preparación al que se alcanza. Eso no es de la noche a la mañana y eso requiere que usted se sepa el material. Si usted no se da el material, usted lo que está es haciendo disparate. Y nuevamente es parte del proceso, pero hay que tener cuidado cuando uno dice es parte del proceso, porque hay cosas que llegan a sí mismo literal como parte del proceso y hay otras que usted tiene que hacer algo para que a medida que pasa el tiempo eso cambie. Porque hay cosas que no cambian solas. Una de estas es precisamente esto. El enfoque y la actitud, sobre todo, frente a las preguntas. Si se rinde con una pregunta, se jodió. Analice, separe, piense. ¿Qué es lo que me están preguntando? Como le dije, ¿con qué se relaciona con estas cosas? Déjeme yo desglosar. Y eso, utilice su conocimiento de base. Porque como le dije, este tipo de preguntas son las que más comúnmente van a encontrar el día del examen. UWorld, ambos, NBME, te preparan como te dan un site general. Pero la realidad es que solamente son el camino. No es que, aunque miren, hay mucha gente que habla mucha basura. Y una de las basuras más grandes que yo he escuchado es de que diablo, el examen igualito a Google. Yo le dije a usted, el que está sentado ahí, nada más con la presión que tiene, no se va a acordar. Si yo le dije, si se acaso se acuerda o de la primera, o una pregunta que le impactó mucho, o la final. Pero es imposible. Yo creo que hasta que usted tenga memoria fotográfica. Porque es que usted no está pensando en esa vaina, usted está pensando en su examen. ¿Quién DH está pendiente a eso? Asuma que todo lo que usted va a ver en el examen va a ser, y es la mejor forma, le digo, del approach, va a ser totalmente diferente de todo lo que usted ha visto. Son preguntas que siguen un contexto, pero fuera de eso, totalmente diferente al approach. Son preguntas como la que analizamos hace un momento de manejo, donde usted tiene que no solamente entender que le pregunten, sino saberse cosas. Y así literalmente testearse con cada pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se dijera aquí? ¿Qué no se dijera aquí? Son preguntas casi abstractas, o sea, claras, pero que digo que no es de que, mira, esto es esto, sino que usted tiene que literal que pensar, literal que analizar casos.
Toda la información que ustedes están absorbiendo ahora, lo que les van a dar es las herramientas para buscar las respuestas, no para responder, aunque se oiga paradójico. Por eso que les digo, los bancos de preguntas hay que respetarlos, hay que revisarlo bien, con cuidado, con tranquilidad, con tiempo. Dicen, olvídense de hacer el banco en 40 minutos, en una hora. Eso es lo último que usted aprende a hacer. Ahora su concern es el contenido. Yo le digo que lo hagamos de examen, es sencillamente, por si acaso, para que hagan toda la pregunta PISA y no estén leyendo y respondiendo, leyendo y respondiendo, leyendo y respondiendo, porque eso es cansón. Y al final, usted también puede en el camino encontrarse preguntas, respuestas de preguntas de cosas que, por ejemplo, que en la pregunta 1 le hablen de Corón y que la pregunta 10 y la 15 y la 20 sean de Corón. Entonces, la 1 la pusiste mal, leíste lo que estaba ahí y las que te salieron más adelante la pusiste buena, pero fue porque leíste la respuesta de Corón del primero, no porque te la sabías. Y eso hinderea mucho los porcentajes, sobre todo, el proceso en general. Porque te da un falso... Primero, ya clasificaste mal esas preguntas, porque no es verdad que tú te las sabías. También te da, como le dije, una falsa evaluación, sacas más de lo que deberías. Y también, pues, obviamente te da un falso sense de eso, como que, me está yendo bien, como, estoy haciendo suficiente. Y yo le dije, nunca es suficiente. En este proceso nunca es suficiente. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? No. Pues, si todo bien, denle para allá. En cualquier cosa, gritan menores.